Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con las jornadas. Esta es la última ponencia que vamos a tener hoy jueves. Mañana continúan las ponencias a las 12 con la intervención de doña Maite Pagazartundúa. Y ahora tenemos el placer de tener con nosotros a don Javier Negre. Javier creo que es un rostro conocido, creo que casi todos los que estáis aquí lo conocéis. La idea es hablar en esta jornada o en esta última parte de las jornadas, hablar sobre lo políticamente correcto dentro de los medios de comunicación. De hecho, ya habíamos empezado a hablar ahora en el descanso y creo que Javier puede contarnos mucho sobre el tema de corrección política dentro de los medios de comunicación. Hablar de Javier, tiene un currículum bastante extenso, bastante conocido también. Él ha dicho en alguna entrevista que la vocación por el periodismo fue algo tardía, que realmente tenía una vocación por el cine y que con el periodismo empezó algo más tarde. Javier es licenciado en periodismo por esta institución, por el CEU. Además, en el CEU, Paco Sánchez, que es el director de la institución, dice que en el CEU hay dos tipos de alumnos. Hay alumnos a los que la institución le da prestigio y alumnos que le dan prestigio a la institución. En el caso de Javier, creo que estamos claramente en el segundo y que le da prestigio a la institución. Además, Javier tuvo un brillante expediente dentro de la universidad, donde estuvo también becado, donde además ya mostró interés por el mundo de la censura, puesto que su trabajo de fin de carrera versó sobre la censura en el franquismo, con lo cual ya desde sus inicios en la parte de periodismo ya apuntaba a esta valentía de confrontar a aquello que no se puede decir. Gracias a las prácticas que obtuvo en el CEU, trabajó también en la Comisión Europea como asistente de prensa de la representación española. Posteriormente cursó el máster de periodismo del diario El Mundo, que también por las buenas notas que obtuvo le sirvió para entrar en la redacción del periódico, en el que ha trabajado pues bastantes años, un buen grueso de su carrera periodística, y además ha sido un periodista que ha trabajado en todos los ámbitos. Ha trabajado en radiofónico, estuvo trabajando en Onda Cero de Marbella, ha trabajado en medios escritos como en El Mundo y en El Español, y también ha colaborado en televisión, tanto con colaboraciones con Espejo Público y con el programa de Susana Griso y de Ana Rosa Quintana, como en su proyecto actual, del que nos va a hablar también a lo largo de la ponencia, que es Estado de Alarma Televisión, que además, curiosamente, como el mismo nombre indica, empezó durante el estado de alarma. Muchos lo seguimos, yo entre ellos, y además dio voz a personas que por... recuerdo la entrevista que le hiciste a Enrique San Francisco y a José Mayuste, que también a ellos también les costó caro a nivel profesional, sobre todo Enrique ya desgraciadamente en la última etapa vital. Como sabemos ha cubierto distintos temas de investigación periodística, está especializado en política y reportajes de investigación. Ha cubierto temas relacionados con la banda terrorista ETA, que también te han traído más de un problema personal cuando en tu etapa en el País Vasco. Y creo que lo mejor que se puede decir de un periodista es que sea un periodista valiente. Y creo que en el caso de Javier estamos ante un periodista valiente. Esta valentía en alguna ocasión le ha causado más de un enemigo y ha sufrido en su persona también pues más de un encontronazo, que ahora nos hablará de su experiencia. Y junto con Javier tenemos también a Miguel Ángel Ribes. Miguel Ángel está sustituyendo a María Pomares. María también ha sido alumna de esta institución, además de esta universidad de aquí de Elche. María no ha podido venir porque creo que estáis con falta de personal y ha tenido que multiplicarse, y en su lugar viene a cubrir en el espacio Miguel Ángel Ribes, que es periodista, es redactor de política del diario Información, también aquí en Alicante, y que la idea de esta jornada es que sea un coloquio entre dos periodistas sobre la situación, si es verdad o no que estamos en un momento de censura o de autocorrección política, y qué implicaciones tiene, con lo cual Miguel Ángel dirigirá la entrevista y nada, sentiros libres, por supuesto los dos, de decir todo lo que penséis, y cuando termine la ponencia tendremos un breve espacio de coloquio, si alguien quiere dirigir preguntas directamente a Miguel Ángel, a Javier o a ambos. Y nada, sin más dilación, os dejo para que empecéis. A ver si os cierran el canal de YouTube también. La liamos.
Javier, yo para comenzar quería preguntarte por el medio de comunicación que has abierto recientemente. Perdón. Vale. Esto se entiende. Ahí, vale. Perfecto. Vale, repetimos. Para empezar, Javier, te quería preguntar por la nueva aventura periodística que has iniciado con la apertura de un medio nuevo de comunicación en una etapa además complicada, de una crisis estructural casi para los medios de comunicación. En diversas ocasiones has comentado que abrías ese medio para sortear la censura. ¿Cómo has vivido tú la censura hasta ahora? Bueno, en primer lugar agradecer, ¿no?, a San Bartolomé, la universidad donde me crié, ¿no?, educativamente hablando, ¿no?, también a la asociación que nos invita. Estoy muy orgulloso, como digo, de estar aquí, que me den voz, porque no es fácil, ¿no?, para perfiles como el mío, que a veces te abran las puertas de determinadas instituciones educativas, porque siempre hay un miedo. Es cierto que ahora somos una estirpe, ¿no?, una generación en extinción de periodistas incorrectos, incorregibles y valientes. A mí, cuando dicen que hay una gran cantera de periodistas en este país, yo digo que es falso. Cada vez hay menos periodistas que salgan a la calle, que busquen la noticia. Afortunadamente, en prensa regional y local, como el diario La Información, sí te cruzas con compañeros que siguen haciendo el periodismo de toda la vida. Pero las grandes cabeceras nacionales, yo lo he vivido en el diario El Mundo, la precariedad es tal que a un periodista no le da tiempo ni ir a la rueda de prensa, y cuando va ni siquiera pregunta. Pero bueno, y atendiendo a la pregunta, yo tenía una situación de confort en el diario El Mundo, el grupo Unidad Editorial. Yo era jefe de estrategia audiovisual de todo el grupo, El Mundo, Telva, Bayona, Expansión, Marca. Tenía un sueldazo, me iba genial, pero la enfermedad de cáncer de mi madre me cambió la vida, sobre todo porque la izquierda lanzó un ataque en base a difamaciones y bulos que me hizo tomarme un periodo de reflexión, dejar todo para irme con mi madre durante unos meses a cuidarla y a replantearme mi existencia. Yo en El Mundo llevaba meses, si no años, descontento, ¿no?, porque ya no se me permitía hablar con libertad. Las presiones de los grandes medios, ya sabes, anunciantes, partidos políticos, intereses editoriales, y yo lo que quería ser era libre, era independiente. Y eso era complicado, ¿no?, al menos en la estructura del Mundo. Con lo cual llegó el confinamiento y en mis tiempos libres dije, oye, hablé con mi jefe del Mundo, porque voy a montar una tertulia por YouTube. Venga, sin problema. Lancé la primera tertulia con Cristina Seguí, que es otra periodista valiente e independiente de Valencia, además, que le han purgado de muchas televisiones como a mí. Y soltamos la primera tertulia con Carlos Cuesta al aire en YouTube y tuvimos 50.000, 60.000 visualizaciones. Y dije, madre mía, aquí tenemos que seguir, ¿no?, apostando por este modelo de tertulia, sobre todo porque está toda España encerrada en un momento de shock, en un momento de confinamiento, donde enciendes el televisor y te encuentras a Ferreras manipulando, te encuentras a Televisión Española, que pagamos todos, manipulando, te encuentras a determinadas radios manipulando, con lo cual no había una alternativa para ese público de centro derecha, ese público conservador, que quería algo tan sencillo como que les contemos la verdad, porque el Moncloa estaba metiendo muchísimo dinero en publicidad institucional, entre ellos a la cabecera del diario El Mundo, con una portada inefable que ocupó todas las portadas de Tira Nacional. Salimos más fuertes con 100.000 muertos, con un montón de empresas cerradas, con precariedad, con estado de alarma decretado de forma ilegal hace muy poquito. Y yo, claro, en mi programa no se me ocurre otra cosa que decir, oye, no me gusta que mi periódico El Mundo tenga, ¿no?, esa portada de Salimos más fuertes. Eso provocó un despido a las pocas semanas. Ellos alegaron competencia desleal, a pesar de que inicialmente me habían autorizado, pero bueno, luego acabamos bien la relación y sin problemas. ¿Qué ocurre? Que yo ahí, en estado de alarma, empezamos a incorporar programas, decidí dedicarme en cuerpo y alma a ello, me hicieron varias ofertas de varios digitales, dije que no, que yo quería ser libre e independiente y dar voz a todos los purgados. Y de repente un chaval que había soñado, se había criado, ¿no?, leyendo a Dragó, leyendo a Usía, de repente se da cuenta que soy el que los mantenía en ese sentido, dando las colaboraciones, súper feliz. Y dije, madre mía, habían echado a Usía de La Razón, habían echado a Dragó del diario El Mundo, y yo le estaba dando voz a las personas, a los periodistas y analistas que estaban siendo purgados, con lo cual me veo envuelto en un sueño de trabajar 24/7, como digo, de lunes a domingo. Pero de repente, un día de julio, si no recuerdo mal, a final de julio, recibimos un mensaje de YouTube que nos cerraban el canal. Digo, ¿pero qué hemos hecho? No, es que habéis ciberacosado a Kamala Harris. Y digo, ¿pero cómo hemos ciberacosado? Me meto en el vídeo y resulta que Roberto Centeno, un analista que es un poco lenguaraz, pues le metió un viaje a Kamala Harris, que estaba a miles de kilómetros de distancia, y el algoritmo de YouTube consideró que era ciberacoso. Total, que nos castigan durante una semana.
nos iba fenomenal en YouTube y dije, bueno, hablé con ellos en YouTube, oye, tenéis que controlar, ¿no?, un poco los ataques a determinados políticos, tal, moderar el lenguaje y tal y cual. Vale, sin problema. A las 2 semanas publicamos un vídeo de Salvador Illa diciendo que las mascarillas no servían para nada. Salta el algoritmo de YouTube y nos vuelven a cerrar el canal, esta vez no una semana, 2. ¿Qué provoca YouTube? Que cuando te cierran te obligan a la asfixia económica porque tú subes vídeos pero no te dan ni un duro de monetización, con lo cual nosotros empezábamos a tener estructura, empezábamos a tener personas contratadas, colaboradores y pasamos pues de ganar X a ganar 0, con lo cual eso te obliga a caer en la autocensura, ¿no?, que es lo peor que puede pasar. Así ocurrió y hasta el día de hoy 15 cierres. ¿Qué ocurre? Que yo hay un día que me harto, le digo a mi audiencia que ya rebasa los 5 millones de espectadores al mes, quiero montar una televisión. Los periodistas de la competencia, algún colega, dice, el negro este está loco, tal, se rieron, tal, porque se ríen porque vamos a la rueda de prensa con un trípode y con un teléfono móvil. Lo que no saben es que a medio plazo nosotros somos más rentables que cualquier medio de España. O sea, nosotros ahora mismo somos un medio de comunicación sostenible precisamente porque nosotros podemos abrir un directo ahora con un teléfono móvil sin necesidad de una unidad móvil, sin necesidad de nada. Más, cada vez que viajamos nos quedamos en las casas de seguidores de Estado de Alarma. Hoy me he encontrado un señor de Elche que ha venido a vernos, incluso, oye, quédate a dormir en nuestra casa, no hay ningún problema. Es decir, hemos creado como un movimiento romántico donde hay colaboradores que en toda España nos retransmiten en directo de forma altruista y otros colaboradores a los cuales pagamos, que son periodistas de formación y sin problema. De hecho, tenemos ahora a una persona en La Palma. Total, que ahí dije, si nos han cerrado 15 veces, le dije a mi audiencia, necesito crear una plataforma independiente, una plataforma libre, que escapemos de la censura, que os contemos temas de vacunación, que el gobierno no quiere que hablemos, temas de feminismo radical, temas de inmigración ilegal, que nosotros fuimos los primeros en denunciarlo en Canarias a pie del terreno. Y curiosamente lancé un crowdfunding pensando que nos iban a dar 200 euros, recaudamos un volumen de capital importante y decidí jugarme todo lo que tenía en inversión tecnológica, un modelo que estaba triunfando en Estados Unidos, contratamos una de las mejores empresas y sacamos lo que es como le llamo yo, el Netflix de la incorrección política, es edatv.com, donde os podéis registrar en la web y luego bajáis las apps como en Netflix, en el móvil o en la tele, ¿no? Y la verdad que lo lancé al mercado con ya una variedad multitemática brutal. ¿Por qué? Porque a nosotros los grandes anunciantes nos decían, yo es que no puedo meter anuncios en contenidos políticos, no te preocupes que te vamos a hacer un canal de moda, un canal de tecnología, un canal de deportes. Y poco a poco los empresarios que en este país, como bien sabéis, pues el dinero es cobarde, se cambiaron, empezaron a ayudarnos poco a poco, pero sobre todo los que nos ayudaron a crear todo este movimiento y los que sostienen edatv.com son los suscriptores de pago que nos abonan una pequeña mensualidad o pequeñas donaciones y además cuando me dicen ¿y qué tipo de gente os ayuda? Pues mira, desde limpiadoras del hogar, desde personas paradas, gente súper humilde y luego gente que le va bien la vida, que le gusta lo que hacemos, pero curiosamente la incorrección política ahora mismo está apoyada y sustentada económicamente, en nuestro caso, por gente del pueblo obrero, ¿no? Eso es lo que me llena de orgullo, ¿no? Y lo que me hace seguir perseverando, que voy por cualquier sitio y ya no te dicen te conozco de Ana Rosa Quintana o te conozco de tal programa. No, te conozco de Estado de Alarma, te conozco de edatv.com y eso es lo que a mí me ha llenado de orgullo a seguir, ¿no? el movimiento, pedaleando, sobre todo a mí que me han buscado mi muerte civil de todas las maneras posibles. Esta semana nos han atacado, que creo que hablaremos de ello y completamente orgulloso de que estamos haciendo un periodismo como yo creo que debe ser el periodismo, formando una nueva cantera de periodistas que van a las ruedas de prensa, preguntan, con independencia de que seas de izquierda o de derechas, y generando agenda, ¿no? Marcando la agenda y eso la verdad que, y estando en los territorios de España donde falta más libertad, fundamentalmente País Vasco, Cataluña, y también incomodando a los poderosos gobernantes de las comunidades autónomas, que como Chimo Puig aquí, o como Vara, o como el señor Paje en Castilla-La Mancha, pues dan un montón de dinero a las cabeceras para que nadie hable mal de ellos. Entonces nosotros hacemos programas allí donde el poder tiene controlado a los medios de comunicación de la zona, o al menos lo intenta, porque yo tengo compañeros que trabajan en cabeceras regionales que la verdad son periodistas bastante incómodos, ¿no?, para los presidentes autonómicos, aunque ellos siempre lo intentan, ¿no? Pero bueno, esa es un poco nuestra historia. Comentaba Javier que para ti marcó un punto de inflexión el hecho de la publicidad institucional que se puso en el mundo con motivo de la pandemia, en el diario El Mundo. En tu medio, ¿tú renuncias a tener publicidad institucional, patrocinadores, anunciantes? ¿Crees que puedes sostenerlo solo con suscriptores y seguir creciendo? Nosotros lo que dijimos es, yo no quiero publicidad institucional del gobierno del bulo, del gobierno que miente. Por supuesto, como todos los medios de comunicación, si quieres tener una estructura, tienes que tener una publicidad institucional real, o sea, es decir, de las instituciones,
pero siempre renunciando a la publicidad institucional de los gobernantes que mienten. Es decir, si a mí va a venir Chimo Puig y me va a dar X euros por engañar a la población de la Comunidad Valenciana, yo no quiero ni un euro. O sea, no quiero ni un euro de esa publicidad institucional. Si a mí el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad de Madrid quiere hacer una campaña de transporte urbano en favor de determinadas medidas sanitarias, claro que se tiene que hacer. Eso yo siempre he sido partidario de hecho, pero yo lo que no creo es el silencio que consiguen determinados gobernantes, que consigue Moncloa, te doy pasta a cambio de que te cargues a Negre, de que te cargues a Dragó, a cambio de que no lleves a portada a Pedro Sánchez cuando le hemos pillado hablando de que el comité de expertos ese del que nos hablaba no existe. Es decir, yo creo en la publicidad institucional, pero siempre y cuando no signifique el silencio mediático, la purga de periodistas y el control, ¿no?, de los medios de comunicación. Hay medios de comunicación que desde hace años, COPE, por ejemplo, Carlos Herrera, pues claro que tiene publicidad institucional, pero es un periodista valiente, un periodista que da caña, Federico Jiménez Los Santos, pero corromperte, prostituirte, ¿no?, porque te llenan el periódico, te llenan el programa de YouTube o nuestra página web, edatv.news, de publicidad institucional, ahí nosotros no vamos a querer. Prefiero seguir sustentándome, ¿no?, de los suscriptores de pago, de pequeñas personas que nos dan donaciones, y ahora que somos entre 15 y 20 personas, pues decir, oye, pues renuncio a crecer más con tal de ser al menos más independiente de lo que otros medios son, porque es cierto en el periodismo esto de soy independiente, pues no se puede ser al 100% independiente, obviamente, ¿no? Ahí eso hay que ser pragmático, reconocerlo públicamente, pero desgraciadamente hay pequeños digitales, hay cabeceras que solo viven de la publicidad institucional. El otro día me contaba el director de publicidad institucional de una gran institución, me dice, mira, aquí me vienen filas y filas de personas, de medios, diciéndome que por culpa de nosotros, porque le hemos cerrado un poquito el grifo, que tienen que despedir a gente. Y eso no es estado de alarma, eso no es edatv.com. Nosotros somos un medio sostenible que no depende de la publicidad institucional, pero que obviamente recibe como hacen cualquier otro tipo de medios, sobre todo porque tenemos una audiencia y nos han elegido algunas instituciones para lanzar mensajes a una gran cantidad de población, ¿no?, sobre todo en comunidades autónomas donde nos sigue mucha gente, ¿no? ¿Cómo se puede elegir de qué gobernante sí se recibe dinero y de qué institución no se recibe dinero? ¿Dónde está esa vara? Bueno, porque yo, por ejemplo, de Moncloa, cuando nos han llamado, o de alguna junta, de alguna comunidad autónoma, que nos han llamado curiosamente cuando hemos empezado a hacer programas muy críticos contra ellos. Te llaman, te ofrecen, es decir, os pongo un ejemplo, y no voy a dar el nombre porque además es una persona a la que le tengo bastante aprecio. El caso Delcy, el caso Ábalos, estuvo en el cajón 2 semanas de un diario muy potente de derechas, de un diario constitucionalista, dicho por el periodista que obtuvo la información. El señor Ábalos y su mano derecha se pasearon con ese director y decidieron cerrar una campaña de publicidad institucional de Renfe y de Adif que pobló ese diario durante un mes. Es decir, yo eso jamás lo haré. O sea, a mí me viene un caso tan gordo como Delcy, una genocida internacional que pisa sobre España, que le recibe Ábalos por orden de Sánchez, y me viene Moncloa y me dice, oye, te doy tanto a cambio de que tapes eso, jamás, vamos. O sea, de hecho a mí me han ofrecido, yo si fuese de izquierdas, o sea, sería millonario, o sea, me iría a la vida genial, estaría en Televisión Española, en Antena 3, en La Sexta y tal igual. De hecho, a veces, o sea, os voy a contar una anécdota, Iván Redondo, el que era la mano derecha de Pedro Sánchez, ha sido mi director de trabajo fin de máster de comunicación política, un amigo personal hasta que se fue, como que digo yo, al lado del mal, aunque bueno, teníamos un respeto. O sea, esta persona a mí me ofreció de todo porque rebajásemos un poco el nivel, ¿no?, de crítica hacia el gobierno, porque a él también le salpicaba. Y era una persona a la que yo le tengo estima personal y estima profesional, y le hemos zumbado por todos lados. Yo podría haber mirado para otro lado cuando él estaba criticado por el tema de la comisión del CNI que habían metido en Iglesias por la parte de atrás, o cuando dijo lo del Barranco. Y yo, en cambio, critiqué, porque yo hay una cosa que tengo que ser, el leal a mis lectores, leal a mi público, y lo que no puedo hacer es sentarme en una tertulia y renunciar a lo que yo soy. Es cierto que he vivido en algunos programas en los cuales ya no estoy, en una pausa publicitaria, decirme, ¿no?, oye, baja el pistón con Podemos, o baja el pistón con Sánchez porque hay presiones del gobierno, o no tuitees esto. Entonces yo le he dicho a la directora del programa, hasta luego, hasta aquí hemos llegado. Afortunadamente tengo en Telecinco una jefa como Ana Rosa Quintana y Sonsoles Onega, que te dan bastante libertad a pesar de las presiones que reciben, ¿no?, para que yo desaparezca de las televisiones, porque otros compañeros míos tipo Cristina Seguí los han purgado y la única ventana que tienen es edatv.com y estado de alarma. Pero ojo, respeto mucho, hay medios que reciben publicidad institucional y son libres y son independientes,
la información, o COPE, por ejemplo. ¿Carlos Herrera va a dejar de darle caña a Pedro Sánchez porque el grupo COPE reciba publicidad institucional? No. O sea, porque además que va por contrato, que él es libre e independiente. Que luego COPE a lo mejor hay una noticia que en otro programa la puede esconder un poquito más. Lo podrán hacer o no, pero sí que son medios independientes. Hay otros medios, que es el caso contrario. Creo un digital para vivir de la publicidad institucional, para presionar a los políticos, para criticarlos hasta que me dan dinero y ya me convierto en prensa del régimen. Ese estilo, por ejemplo, es Pedro J. Pedro J en la zona de Comunidad Valenciana o en Andalucía tiene la habilidad de pillar de izquierdas y de derechas. Es decir, recibe publicidad institucional de todos lados. Y es curioso como él, empresas del IBEX 35, además que ha sido mi jefe, como hay escándalos que no toca. Luego ves El Español y está lleno, con lo cual eso del león indomable, del periodista independiente, es que no es real, ¿no? Con lo cual yo prefiero a lo mejor renunciar, ¿no?, a la publicidad de un Iberdrola con tal de sacar el escándalo de Sánchez Galán, por ejemplo, como hizo en ese punto concreto el Confidencial, que luego el Confidencial tiene otras partes oscuras, ¿no?, que no voy a tocar aquí, pero vamos, aparte porque tengo también compañeros allí y creo que es un medio que lo han hecho bien, ¿no?, sobre todo en el tema de la información económica. En las últimas semanas, Javier, ¿ha vivido algún episodio controvertido en el Congreso de los Diputados por parte de políticos que se han negado a contestar a las preguntas de su medio de comunicación? ¿Esto es algo que ocurre con frecuencia? Con nosotros sí. O sea, nosotros no nos acreditan en las ruedas de prensa de Podemos, en la sede, no nos acreditan en Moncloa. Aquí lo del COVID-19 ha sido la mejor excusa para los políticos que no quieren responder preguntas. Porque yo llegué a ruedas de prensa de la señora Francina Armengol, después de haber destapado allí varios escándalos, y decirme que hay exceso de aforo por COVID-19. Entrar a la rueda de prensa, colarme por la parte de atrás y ver a 3 personas. Porque es cierto que en determinadas comunidades autónomas yo me he encontrado el hecho de que vas a la rueda de prensa y no hay nadie. O sea, los periodistas han preferido quedarse, ¿no?, en casa. En Comunidad Valenciana, en Valencia, por ejemplo, me llevé una grata sorpresa. El otro día fui a una rueda de prensa de Amazon y había 20 periodistas. Pero en otras comunidades autónomas, en Baleares, yo he ido a la rueda de prensa del Parlamento Balear y no había nadie. El único que estaba allí era yo. Y claro, era yo para preguntarle a la diputada del PSOE porque habían mirado a otro lado cuando abusaban de menores tuteladas, ¿no?, porque Armengol miraba para otro lado. Pues bien, no te acreditan directamente, juegan con exceso de aforo del COVID, o tu medio es un canal de YouTube. Es la forma que desprestigian cuando realmente nosotros ya somos un medio que tiene una plataforma televisiva como Netflix y una televisión que en vez de retransmitir a través de TDT, aunque vamos a tener ahora un programa en TDT y en Movistar Plus, retransmitimos a través de Internet. ¿Qué pasó esta semana? Nosotros, después de meses intentando acreditarnos en el Congreso de los Diputados, porque es cierto que hay tortas para entrar, avalados por nuestros datos de audiencia, que son 5 millones de espectadores al mes, entendieron los servicios de prensa del Congreso. Nosotros representamos una sensibilidad importante de la población, sobre todo en el centro derecha, y que igual que hay medios antisistema acreditados en el Congreso, tipo La Marea, tipo el Diario.es y tal, que nos tenían que acreditar. Entonces lo que yo no pensaba es, yo empecé a ir a las ruedas de prensa y llegaban los rufianes, llegaban los Echenique y compañía, me veían y no me contestaban, pero es que no me daban el turno de palabra. Con lo cual yo lo que hice fue, a ver, si tengo 5 reporteros igual de buenos que yo o mejores, lo que hago es, los acredito a ellos y van y les preguntan, como los rufianes y compañía no saben quiénes son, no los conocen, al menos van a tener que responderles. Efectivamente, lo hice el otro día con Josué Cárdenas, un chico de 22 años, porque afortunadamente nosotros estamos creando una cantera de periodistas que tienen su contrato laboral, su nómina y tal, en la mayoría de los casos. Hay otros que son voluntarios porque no tenemos tantos recursos. Bueno, pues llegó allí, le dijo a Rufián, oye, te quiero preguntar. Rufián no sabía quién era. EDATV, ¿qué es EDATV? No, estado de alarma. Ah, eso es el canal de YouTube. No, aparte tenemos una plataforma televisiva. Y lo primero que dice Rufián, oye, ¿por qué estáis aquí acreditados con la cantidad de gente que hay fuera? O sea, las acreditaciones son caras y tal y cual, como si nosotros hubiésemos pagado. O sea, a él lo que le molestaba no era nuestra mera presencia. Lo que no quería era contestar, porque desde hacía 2 semanas le estábamos pidiendo a Rufián que condenasen los ataques a las víctimas del terrorismo y a nuestra policía, por ejemplo, en la Diada. Entonces, eso es lo que les cosía a Rufián. Luego ya llegó Pablo Echenique, que a mí me odia, es un difamador profesional, y entonces cogió el Pablo y no se le ocurre otra torpeza que decir que nosotros no somos periodistas de verdad. O sea, para él periodista de verdad es Dina Abu Selham, a la cual le han puesto un chiringuito, un medio digital, porque es amiguita de Pablo Iglesias y porque en un juicio le está dando la razón, en el juicio de las tarjetas estas, de la tarjeta SIM y tal y cual. Entonces nosotros ahí nos quedamos como diciendo, bueno, lo que no sabía Pablo Echenique es que se va a producir una reacción
viral en las redes sociales brutal, porque la batalla cultural la izquierda la está perdiendo. Es decir, las redes sociales antes la dominaba la izquierda, habían invertido mucha pasta, pero ahora entre 4, 5, 6 personas estamos dominando las redes sociales, YouTube, a pesar de los cierres continuos, a pesar de los techos de cristal que nos piden en Twitter, que nos ponen en Twitter, que te impide sumar seguidores, te van quitando de vez en cuando. Ahora mismo somos capaces, entre 4 o 5 personas del centro derecha, crear estados de opinión y mirar de tú a los que controlaban antes las redes. Eso les ha preocupado, y lo tenían en el Congreso de los Diputados. Claro, cuando vieron la reacción social en las redes, porque mi gremio periodístico, pues ustedes comprenderán que ni va a condenarlo la PM, ni la FAPE, es decir, aquí cuando pegan a un periodista, si es de derecha nadie se solidariza, si es de izquierdas va a tener una ola de solidaridad, y eso es tal cual. De derecha, a lo mejor si es de ABC, algún gran medio, El Mundo y tal igual, sí, pero si es de un medio pequeño, incorregible, políticamente incorrecto, lo habéis visto con K, que le rompieron la nariz en Barcelona y nadie dijo ni mu. O sea, a Cristina Seguí la han pegado, a mí me han pegado en Barcelona, que el otro día gané el juicio contra una CDR, que me reventó el móvil, y nadie ha dicho nada. Y el otro día Macarena Olona se vuelve, repregunta a una compañera de La Sexta que puedes estar a favor o en contra de que a lo mejor el tono era más o menos airado y tal igual. Y de repente se lía la de Dios, con el comunicado de La Sexta, el diario.es, y todos los medios que habían callado el ataque a nuestro profesional por la mañana, por la tarde habían reaccionado. Con lo cual esa doble vara de medir es tan obvia, es tan censurable, y eso proviene, ¿no?, de que ahora mismo están desubicados, que hay un movimiento en España, incorrecto políticamente hablando, que vamos a ganar, y lo tenemos clarísimo. Y yo tengo claro que nos han puesto tantas zancadillas, tantos obstáculos, nos asfixian por todos lados, todas las inspecciones habidas y por haber, nos las hacen a los que estamos impulsando proyectos como EDATV. Pues nosotros vamos a ganar, y tenemos el apoyo de cada vez más gente, y gente que además que eran renegados de izquierda, porque muchos seguidores nuestros, tenemos hasta una sección de gente que era de Podemos y que ahora se ha pasado al centro, y se dedican pues a contar lo mal que se vive en Podemos y los trapos sucios que había. Con lo cual nosotros vamos a seguir en esa línea, perseverando, y yo cuando me vengo, a lo mejor tienes un día que te han atacado, han sacado una difamación, o han atacado directamente a tu familia, o han divulgado sus datos personales y sus direcciones, como en mi caso, pues yo me pongo a leer la Biblia, y yo soy muy católico, tengo un tío cura además, y pienso, ¿no?, en Jesucristo cuando estaba siendo crucificado y lo incomprendido que era en vida. Y lo que hizo él es predicar con el Evangelio punto a punto, espacio a espacio. Y nosotros lo que hacemos en Estado de Alarma en EDATV es ir pueblo a pueblo, casa a casa, y eso es lo que me llena de orgullo, no solo yo, sino todo el equipo que forma parte de este movimiento romántico que llamo yo Estado de Alarma, vamos. Javier estará conmigo de acuerdo en que eso no es un hecho aislado. Hay determinadas formaciones políticas que en los últimos tiempos también están vetando sistemáticamente a periodistas, algunos, por ejemplo, del grupo Prisa. Recuerdo las últimas elecciones generales. ¿Se está normalizando esto? ¿Es una cosa que está pasando a izquierda y derecha del tablero político? Te refieres a Vox, y yo soy el primero que a los dirigentes de Vox les dije que me parecía un error hacer listas negras de periodistas y vetar su presencia. A mí se me ha vinculado mucho a Vox. Yo ni tengo el carnet de Vox, ni simpatizo políticamente con ninguna formación política, yo soy periodista, pero yo creo que es un error. Yo creo que a las ruedas de prensa tienen que dejarles entrar. Yo creo que eso Vox ya en las ruedas de prensa no lo hace. O sea, yo cuando estoy yendo a la sede de Vox me encuentro a compañeros de medios de izquierda. Lo han hecho con casos puntuales que a lo mejor no han intoxicado más de la cuenta, pero aún así creo que es un error no dejarles preguntar. Y yo creo que Iván Espinosa Monteros, en las ruedas de prensa, contesta a todas las preguntas, y la verdad que hay a veces compañeros, ¿no?, o compañeras que antes de preguntar deberían pensarse la pregunta, sobre todo cuando estás delante de una persona tan brillante como Iván Espinosa Montero. Porque yo cuando hago una pregunta siempre pienso, intento preguntar algo que sé que no me va a dejar en el ridículo y sin hacer juicios de valor, ¿no? Y te encuentras con periodistas que a veces hacen más el papel de activista político que de periodista. Nosotros lo que le preguntamos el otro día a Echenique y a Rufián estaba en la actualidad del día, es decir, eran titulares de otros medios de comunicación, con lo cual yo censuro cualquier tipo de censura a compañeros con independencia de que sean de izquierdas o de derechas. Mi plataforma de ATV, de hecho hay youtubers que tienen su canal propio y son de izquierdas y han venido a poner a parir a Vox. José María García, que es amigo mío, el veterano locutor que se jubiló, cuando yo lo llevo al programa me llama una persona muy simpatizante de Vox, va a poner a parir a Vox. Digo, ¿y qué? Que lo haga. Si yo lo que defiendo es la libertad. Si yo no me alegro cuando cierran las redes sociales, que se producen en pocas ocasiones a gente de izquierda. Yo lo que quiero es que
la verdad nos haga libre y que cada uno diga lo que quiera desde el respeto a la ley, desde el respeto a la libertad de expresión, es lo único que pido. Además de ese hecho concreto de vetar a determinados periodistas, determinados medios en determinadas comparecencias públicas, en mítines, etcétera, también se ha normalizado que haya comparecencias sin preguntas en los últimos tiempos. ¿A usted esto qué le parece? ¿Le parece normal que un personaje político, un responsable político, convoque a los medios de comunicación y no le dé el derecho a preguntar? No me parece normal. Yo siempre digo, sin preguntar no hay periodismo, sin periodismo no hay democracia, sin democracia no hay libertad. Es decir, yo ir a una rueda de prensa que no me dejen preguntar. O sea, yo tengo unas ganas de ir a Moncloa a poderle preguntar a Pedro Sánchez, pero es que no tiene las agallas, no tiene el valor. Nosotros cuando intentamos preguntarle nos pone 5 escoltas para que no nos acerquemos a él. Con Errejón 3/4 de lo mismo. Con Pablo Iglesias 3/4 de lo mismo. Con Irene Montero me tuve que ir el día de la votación a preguntarla porque estaba siendo investigada, y está siendo investigada porque la niñera que tiene la hemos pagado todos los españoles y se la está investigando un juez. Bueno, pues la izquierda... Usted ha acosado, pero ¿cómo ha acosado? Si los micrófonos de La Sexta han estado en la casa de Rita Barberá hasta que provocaron que la pobre, ¿sabes? Todos sabemos lo que pasó, y eso lo dijo Cospedal. Es decir, los micrófonos de Todo Mentira de Risto Mejía, al alcalde de Madrid, le someten a un acoso continuo. Es decir, los políticos del PP aquí, en Comunidad Valenciana, los antiguos, al margen de lo que hayan hecho o no, han recibido situaciones de acoso mediático brutal a nivel nacional. ¿Cuántos minutos de televisión ha recibido Bárcenas, que es un golfo, en comparación con los golfos de Andalucía que se gastaban el dinero en putas y cocaína? Pues nada, o sea, es que ese es el doble reserva, pero lo de las preguntas es que no lo entiendo. Yo, si fuese político, me encantaría enfrentarme a periodistas de izquierda, a periodistas de derecha, a periodistas de centro, que me sometiesen a terceros grados, porque yo creo que la brillantez de un político, en el caso que lo hemos comentado, de Iván Espinosa Monteros, Macarena Olona, el Partido Popular también, Pablo Casado tiene muy buenos oradores, es que le hacen preguntas muy complicadas y salen airosos y además demuestran su inteligencia. Yo siempre digo una cosa, los políticos de derecha, salvo de esta nueva generación, es que son mucho más brillantes que los políticos de izquierda. En la izquierda hay políticos, por ejemplo, que son buenos, ¿no? Que tienen un discurso brutal y tal y cual, y yo lo reconozco. Pero la derecha ahora no es nada de políticos y también de periodistas, porque al final cuando dicen el periodista ha de ser independiente, sí, pero el periodista también tiene una ideología y también vota, y no pasa nada aquí decir que, oye, yo soy de derecha, como hay periodistas que toda la vida han dicho que son de izquierda, no pasa nada. O sea, y se puede ser igual de honesto y contar la verdad. Pues nosotros lo que hacemos en EDATV, por mucho que nos intoxiquen, nos difamen y tal igual, es contar mentiras. Si en alguna ocasión nosotros nos equivocamos, soy el primero en rectificar. Y ya está, porque siempre una fuente de información te puede contar una milonga, la puedes publicar y tienes que rectificar y no hay ningún problema. Ese veto a periodistas supone también de alguna forma una herramienta de control social de la corrección política de la que hablábamos, de evitar que medios que no son afines o que tienen una línea editorial muy distinta accedan de primera mano a la información. Sí, y aparte luego está la autocensura del periodista y del jefe del periodista. Es decir, el otro día María José Catalá, secretaria general del PP valenciano, daba unas declaraciones sobre Mónica Oltra y su exmarido condenado por abusar de una menor, que aquí en la prensa de Comunidad Valenciana, salvo algún medio, ocupó un breve. Es decir, a veces no es tan culpa del periodista que hace su trabajo, recoge tal, se lo pasa al jefe, como el jefe o editor, que a lo mejor tiene un sesgo ideológico o a lo mejor recibe publicidad institucional, o el jefe de arriba, el presidente, le dice, oye, el tema de la menor abusada, el marido de Mónica Oltra, ni lo toque. Es decir, yo lo he vivido eso en el diario El Mundo. Es decir, tener una información muy jodida de Pedro Sánchez y el día antes que te llamen de arriba, el jefe, oye, que no se publica. ¿Y por qué? Pues ya sabes, eso ha pasado toda la vida en todos los medios y afortunadamente nosotros, al depender sobre todo de los suscriptores de pago, no nos ha pasado. Pero sí es una forma de controlar la agenda, es decir, la escaleta de los programas de televisión que vemos la controla una directora de informativos, un director, decide los temas que se tocan. Es decir, ahora está todo el mundo haciéndose selfies en Instagram y tal y cual, con lo del volcán de La Palma. Pero nadie de esos periodistas se va a venir conmigo dentro de un mes cuando llegue la avalancha de inmigrantes ilegales a Arguineguín, a Canarias. Nadie. El otro día yo puse un tuit diciendo que los palmeros, la gente de La Palma evacuada, los estaban metiendo en hospitales, en cuarteles militares, cuando a los canarios en Las Palmas y Tenerife, a los inmigrantes ilegales, perdón, se les estaban metiendo en hoteles de 4 y 5 estrellas. Puse el tuit, se lió la de Dios, me llamaron de todo. Curiosamente, 3 días después de haberme dicho a mí públicamente el gobierno de Canarias que es que no hay hoteles en La Palma, curiosamente había hoteles.
Y a raíz de mi tuit les hice remover conciencias y los metieron en hoteles a los evacuados. Por eso te digo que hoy en día con un tuit se pueden conseguir muchas más cosas que con muchos titulares de periódico, con lo cual que no nos mientan. Entonces, la forma de conseguir el control social, el control de la agenda es vetando a periodistas y también editando, ¿no?, la información que salga posterior y las escaletas de los programas. ¿Por qué Pablo Iglesias quería controlar la televisión española? Pues es obvio, ¿no? ¿Por qué se matan, no por poner un contertulio u otro? O sea, mis compañeros, tengo compañeros periodistas que cuando gobierna el PP se ponen la chaqueta azul y cuando gobierna el PSOE se ponen la chaqueta roja. Yo lo primero que hizo Iván Redondo cuando controló Televisión Española fue llamarme y decirme que no podían contar conmigo en Televisión Española. Y así fue. Ha puesto el ejemplo del gobierno canario. ¿Usted por qué cree que el gobierno canario prefiere, como dice, meter hospedar a los inmigrantes en un hotel de 5 estrellas y no a sus propios ciudadanos? ¿Por qué cree que trata de favorecer a ese colectivo? Precisamente por la corrección política, y aparte porque el PSOE lo que quiere es hacer un experimento social en el cual todos los inmigrantes ilegales acaben votando dentro de 2 años. De hecho, ya hay una reforma en el Congreso de los Diputados para que voten esos migrantes ilegales. Es decir, el PSOE quiere aparentar ante la opinión pública que cuida mucho a esos inmigrantes ilegales, en Canarias los hacen. Yo fui sobre el terreno, noviembre, diciembre, estuve en todas las Islas Canarias, me llamaron de todo, xenófobo, demostré con un simple móvil que los inmigrantes ilegales se hospedaban en hoteles de 4 estrellas, que recibían pensión completa, un cheque a través del Banco Santander, y los canarios, que hay un montón de paro en Canarias, no estaban recibiendo ni una ayuda. Es decir, es un tema ya de corrección política. Es decir, al final, en España la izquierda siempre prefiere portarse mejor con los de fuera que con los de dentro, y eso es así. Tenemos un país donde esta izquierda protege más al delincuente, al ocupa, que al tipo que lleva toda la vida pagando sus impuestos para comprarse una casita, la cual no podía abandonar este verano por miedo a que se la ocupasen. Y eso es así, y tenemos un gobierno donde ayer o antes de ayer declaraba el secretario de organización de Podemos, Alberto Rodríguez, por patearle la cabeza a un policía. Podemos ha presentado en Ávila a una asesina como cabeza de lista. Es decir, tienen delincuentes, ¿no? Pablo Echenique también, ¿no?, ha sido condenado por atentar el honor de un fallecido, llamarle violador o por pagar en B, ¿no? Es decir, pero ya no es eso, ya es la corrección política que inunda tanto a la izquierda que en vez de preocuparse de los suyos, como en situación de crisis yo soy más partidario de preocuparme de los míos que los de fuera, siempre y cuando los de fuera vengan a trabajar de forma honesta. Inmigración legal y ordenada. O sea, yo tengo un montón de amigos inmigrantes, yo he vivido fuera en el extranjero. A mí, los inmigrantes que han venido aquí de forma legal, honesta, incluso los que habían entrado hace años de forma ilegal por circunstancias, viniendo de una guerra y hambre cuando había de verdad, porque ahora estos que vienen a Canarias, yo los he visto, y vienen fortísimos. O sea, no vienen de guerras. O sea, porque ahora mismo en África que me digan qué guerra hay. Exactamente. Pero eso, Javier, quizás es una conclusión muy precipitada. Es decir, yo está sobre el terreno. Ya, pero usted no conoce a esa gente, no sabe las circunstancias, si son personas que vienen de una situación de vulnerabilidad social. ¿Cómo saca esa conclusión tan rápida sin conocerlos? Entrevistando en torno a 60 inmigrantes ilegales, que lo puede ver en edatv.com. A mí pasó eso en el programa Rosa, una contertulia de ABC, me dijo lo mismo. Oye, pero ¿y tú cómo has sacado esa conclusión? Yendo sobre el terreno, yendo a Tenerife, a Gran Canaria, a Lanzarote, entrevistándolos, y cuando te encuentras con chavales que tienen 2 teléfonos móviles, Samsung y iPhone, y dices, madre mía, ¿y esto qué ha pasado? Es decir, que hay casos puntuales que vienen mal y tal igual, pero antes, hace unos años, el perfil del inmigrante ilegal sí que era una persona que huía de una guerra, pero que me digan ahora mismo, en Marruecos, ¿qué guerra hay? O en Argelia, o en Mauritania. Es decir, hay tráfico de seres humanos y las familias pudientes, las clases medias altas, que no hay mucho, pagan a estas mafias para que sus hijos se desarrollen en países como España con los impuestos de los españoles. Los menas nos lo mandan. No vendrían avión, no vendrían una patera. No, la clase alta, desgraciadamente, allí lo tiene más complicado por el tema del visado. A ellos le funciona mejor entrar de forma ilegal que de forma... porque saben que si entran de forma ilegal, son menores de edad, se van a quedar. Si entran en avión, a lo mejor lo tienen más complicado. Yo hablo desde mi experiencia personal. Personalmente, desde el Diario Información, hemos realizado coberturas en muchas ocasiones de la llegada de pateras a Alicante, y la verdad es que no me he encontrado a nadie que venga con 2 móviles ni bien vestido. No sé en Alicante, yo te hablo Canarias. Yo siempre hablo de lo que he visto. En Alicante no sé la ruta que hay, no están llegando demasiado, además, estas rutas. Llegan principalmente Almería y Baleares, ¿no? Y que también están en Baleares y es un perfil parecido, y Canarias. Yo te hablo de lo que he vivido en Canarias, sobre todo. En Alicante no sé. ¿No resulta peligroso estigmatizar a un colectivo y quizás pueda resultar muy vulnerable? No estigmatizarlo, es decir la verdad. Y los españoles se merecen que le digamos la verdad. Es decir, si yo he visto un inmigrante ilegal con 2 móviles,
con un montón de pasta en el bolsillo y te dicen que encima les dan 50 euros al día en no sé qué ONG, cuando he visto a canarios durmiendo debajo de un puente, pues yo los españoles se merecen que les contemos la verdad. Ese es el problema, ¿no? Que cuando la sociedad... Yo he entrevistado a un mantero, además de forma muy educada, pues el titular a los días siguientes eran Javier Negre acosa a un mantero, por preguntarle a un mantero que está delinquiendo en la calle, que en Estados Unidos no podría hacer eso, venta ambulante, entrevistar además al chico muy simpático, él no es culpable, al final hay mafiosos que son los que controlan todo ese negocio, y decía, bueno, acosa, vale. La delegación del gobierno abre una investigación contra Javier Negre por acosar a un migrante, claro, eran elecciones políticas, telefonazo de quien sea, de Moncloa, de quien fuese, y me llama el jefe de la Guardia Civil de allí y me dice, Javi, está de tranquilo, es que esto es de risa, esto es una operación política. Me ha denunciado alguien, nada. O sea, era el titular de periódico. Simplemente le están diciendo a otros compañeros de profesión, ojo, si tú entrevistas a un mantero te va a pasar lo de Negre. Si tú entrevistas a un inmigrante ilegal y demuestras que tienen hoteles de 4 estrellas, la pulserita, tal y cual, los 2 móviles, eso les escuece. Es decir, yo cuando hay una invasión migratoria en Ceuta, lo primero que hago es irme a Ceuta. Y me encuentro menas que movían mucha pasta. Y me encuentro a marroquíes que no han venido huyendo de una necesidad, tienen su oficio en Marruecos, pero prefieren vivir aquí en España donde les van a mantener. Las personas que atentaron en Barcelona, ¿quiénes eran? ¿Cuántos subsidios sociales recibían? Es que son verdades, o sea, son titulares de periódico que yo no he publicado, pero que son informaciones contrastadas de medios, a veces El Mundo o Que Diario. ¿Que las televisiones no han hablado de ello? Pues no. Pero yo caer en el miedo, ¿qué me va a poner el cartel de xenófobo, de facha, de ultraderechista, de fascista? Que me digan lo que quieran. Pero yo voy a contar la verdad. El día que me equivoque, oye, me equivocaré. Pero lo que no voy a hacer es mentir o ocultar una realidad que yo estoy viendo con mis propios ojos. Otra cosa es que yo desde un plato de televisión quiera hablar de lo que está pasando en La Palma sin pisar sobre el terreno. Yo es que no estoy en La Palma. O sea, a mí recibo una llamada de un guardia civil y me dice lo de La Palma, oye, estamos alojando, y automáticamente tuiteo esa información. O sea, pero yo si no recibo esa llamada de un guardia civil quejándose de la situación y la recibo de un tuitero o un mensaje privado, pues yo no me voy a publicar, porque al final puedes caer en errores, ¿no? Y cuando me equivoque, lo diré sin problemas. Pero eso de poner etiquetas en función de... O sea, al final, yo creo que hay que contar la verdad, que hay que ser valientes, y a nosotros los españoles nos están premiando, y muchos inmigrantes que son seguidores del canal, que vienen a nuestros encuentros cuando invitamos a políticos, y que son los primeros que están en contra de la inmigración ilegal, de verdad, porque en casos de los MENAs hay informes de la Guardia Urbana de Barcelona, de la Policía Nacional, de la Policía Local de Madrid, que hablan de que el incremento de la delincuencia está relacionada con estos MENAs. ¿Por qué cuando la manada es magrebí, cuando la manada es latina, no se habla igual que cuando la manada es de Sevilla, en el caso de la violación de Pamplona? Yo creo que hay que condenarlo igual, ¿no? Como cuando le pegan a un chico gay, ¿por qué Irene Montero, o por qué no hay manifestaciones cuando el chico gay ha sido agredido por un musulmán en Melilla, como hace unos días, y en cambio por una agresión homófoba falsa salió todo el mundo a la calle? O cuando esta persona es más LGTBI, todo el mundo se moviliza. Yo creo que hay que solidarizarse con los agredidos, con independencia de la ideología, con independencia de la nacionalidad del agresor o la nacionalidad, ¿no?, del agredido. Yo es lo que creo. Que hay otros compañeros de prensa que piensan todo lo contrario, porque no es que los vamos a estigmatizar, pero si algunos viven mejores que nosotros. Si es que yo me he ido a Níjar, ahora a Almería, el pueblo más pobre de España, hay un 90% de población inmigrante, y hablas con ellos y dices, no, es que no trabajamos. Otros trabajan en el campo, llevan toda la vida, y los que trabajan en el campo ven a sus compañeros en el bar todo el día mamados y se cabrean. Dice, yo aquí trabajando en el campo y este que entró no sé qué de forma ilegal, y eso en Almería está pasando, está grabado en mi programa. O sea, nosotros tenemos una suerte cuando nos dicen manipuladores, es en directo el programa, o sea, los directos que hacemos, salvo algunos cortes que hay programas que tenemos que hacer grabados por circunstancias, la mayoría es, yo cojo el móvil, abro un directo, y hay días que me encuentro realidades contrarias a lo que yo pensaba sobre el terreno. Es decir, que voy a un sitio y yo pensaba que era de una forma y era todo lo contrario. Y lo he dejado, incluso quitándome a mí la razón. Y se ha dejado. O sea, que es en directo, no lo vamos a borrar porque es... O sea, yo he ido a barrios, por ejemplo, donde pensaba que la situación pues era muy jodida, o un político de turno era muy criticado, y el político era muy valorado por la calle. De izquierda, me ha pasado en Vigo, por ejemplo, con Abel Caballero. Yo pensaba, este es cacique, tal, no sé qué.
la gente le adora ahí. Está reflejado en nuestro programa, ¿no? Me piden, Javier, que vayamos terminando. Le voy a Vale. formular una última pregunta. Critica mucho la autocensura en los medios de comunicación. A mí me gustaría plantearle, ¿no cree que a veces es necesaria la propia autocensura? No sé si me ocurre. Estamos viviendo todavía una situación de crisis pandémica. Hay determinados medios de comunicación que deciden no dar voz a los negacionistas, igual que hay otros medios de comunicación que no deciden, que deciden no dar voz a los colectivos que niegan, por ejemplo, la existencia de la violencia machista. ¿Cree que esa autorregulación de los medios de comunicación para perseguir un bien social y proteger a colectivos desfavorecidos es necesaria o estaría también en contra? A ver, yo creo que los medios de comunicación tienen una función social, pero yo estoy en contra de todo tipo de censura. Con el tema de las vacunas, por ejemplo, nosotros por el mero hecho de abrir debates, que son debates que están en todos los países de Europa, hay manifestaciones, YouTube nos ha cerrado, con lo cual de este tema aquí en YouTube que se está retransmitiendo esta conferencia no os puedo dar tampoco mi opinión, pero sí que ahora hay una polémica porque Federico ha cargado duramente contra los antivacunas. Federico Jiménez Los Santos, que es amigo mío, y le tengo un montón de aprecio, pero yo creo que se equivoca. Nosotros lo que hemos defendido desde DATV es la libertad, que cada uno haga lo que quiera y que cada uno se informe con medios acreditados, porque sí que hay, en torno al negacionismo, o sea, hay bulos. A mí la gente que dice determinadas cosas de la pandemia, yo que tenía una tía que ha fallecido, pues dice, joder. Pero sí que es cierto que se ha asfixiado la economía de una forma en determinadas comunidades autónomas amparándose en el COVID-19. Nosotros en Madrid hemos tenido el ejemplo afortunado de Isabel Díaz Ayuso. Es decir, yo soy partidario de que los medios de comunicación no publiquen mentiras, pero yo sí soy partidario de que se abran debates y de que si hay doctores que tienen un punto de vista totalmente distinto a lo que es los doctores más oficialistas y tal, y lo acreditan con informes, yo soy partidario de que se den, ¿por qué no? Siempre y cuando eso no ponga en riesgo la salud de nadie. Pero ahora mismo es que ni la propia OMS ni la propia comunidad científica se ponen de acuerdo porque están en fase experimental. Y ¿Con las vacunas se refiere? Sí, ahora mismo hay polémicas, hay debates. En España no se está produciendo públicamente, pero en Estados Unidos, en la Fox, vamos, cada 2x3 te encuentras un médico que te da un informe, no sé qué. Yo no soy especialista, ¿eh? Yo soy partidario de que cada uno haga lo que le dé la gana, libertad absoluta, pero siempre y cuando no se difundan informaciones como, oye, hay que beber lejía. Pues no, o sea, obviamente, pero es que hay gente que lo piensa. Nosotros, ese tipo de comentarios, yo creo que eso sí habría que cortarlo. Es decir, una persona que salga en un canal de YouTube, a nosotros nos ha pasado en directo, de, oye, hay que matar a no sé. No, eso lo hemos cortado, porque es que eso puede provocar un efecto imitación. Es decir, ¿soy anticensura? Sin duda, pero si te encuentras a un tipo en una manifestación diciéndole a los niños pequeños que hay que hacer esto o hay que matar no sé dónde, yo creo que eso hay una función social y una edición que sí que hay que hacer. Pero todo lo que sea la libertad, aunque sea libertad contraria a lo que uno piensa, yo creo que hay que aceptarlo y hay que darlo y hay que ser valiente. Y la prensa en España no está siendo tan libre como otros países, ¿no?, donde he tenido la oportunidad de vivir, como Estados Unidos, donde te encuentras sensibilidad de todo tipo y donde en las ruedas de prensa en la Casa Blanca hay 30 preguntas y donde el periodista que más pregunta, más incisivo, es el más valorado. Y yo creo que aquí hay mucha censura encubierta, y el éxito de datv.com, donde os animo a que os registréis en la web, es precisamente que hemos dado voz y representamos a muchos españoles y gente que vive en el extranjero que no se siente representado por medios de comunicación tradicionales y por televisiones como La Sexta. Han manipulado tanto, es decir, el señor Ferreras el otro día dedica no sé cuántos minutos a hablar de la repregunta de Macarena Olona a su periodista y no pone el corte de Echenique atacando directamente a mi periodista. Pues eso no es periodismo, o sea, más periodismo, ¿hasta dónde, no? O sea, yo creo que hay que ser equilibrado, y nosotros en el programa también hablamos de la repregunta de Macarena Olona. Hubo gente que estaba a favor y hubo gente que estaba en contra. O sea, yo tengo periodistas que a mí desde el PP me llaman, me dicen, oye, no quiero que vaya al programa, y siguen yendo al programa. O te llaman de Vox, oye, es que me criticó un día, y sigue yendo al programa. Lo que diremos, Javier, que quizás no es habitual, o no debería de serlo,
que un político pregunte a un periodista. Creo que la función es exactamente la contraria. Yo me encontré a ruedas de prensa donde el político me ha repreguntado sin problema y ha habido un careo y me ha parecido hasta interesante. De hecho, ahí en el pasillo ese del Congreso de los Diputados, en teoría los periodistas no podemos meter el micro salvo que esté autorizado por el jefe de prensa. Yo creo que ahí Macarena Olona, a lo mejor, pues, ese tono airado que tiene y tal igual, bueno, podría haber pasado de largo, pero a mí me parece sano. Oye, pregunto, repregunto. A mí lo que no me parece sano es que venga un señor como Echenique a decir que si un periodista es de verdad o no, que por qué estamos acreditados. Yo creo que el periodista también tiene que estar dentro de la crítica y que un político, es que a mí me ha pasado muchas veces en ruedas de prensa del PSOE, del PP y tal igual, donde el propio entrevistado me ha hecho él una pregunta y la ha contestado. Te voy a hacer una pregunta relacionada con lo que has preguntado, pero no para increparte por qué cuando a ella le llamaron fascista no intervino en particular esa periodista. Bueno, Macarena Olona al final lo que retrató en 10 segundos, al final el doble rasero de determinado periodismo. Es decir, a ella cuando le llaman fascista no le preguntó esta periodista por ello. Solo le ha preguntado cuando un compañero suyo llamó bruja a otra diputada del PSOE, que yo estoy en contra de los insultos. Pero vamos, comparando lo que hizo Echenique y Rufián a mi periodista de ATV.com, a Josué Cárdenas, en comparación con lo que le hizo a esta periodista de La Sexta, donde, ya te digo, lo único que puedo a lo mejor disentir es en el tono más airado de Macarena, pero vamos, el respeto que tiene los diputados de Partido Popular y Vox por la prensa a la hora de responder en el Congreso de los Diputados, que luego es cierto que los primeros... Cuando dejan entrar, porque luego a veces los petan y no los dejan en los entrar. primeros meses de Vox sí que hubo listas negras, pero ahora en la sede de Bambú ahí entra todo Dios, vamos, La Sexta está todo el día ahí, en los mítines. En los primeros meses yo fui el primero que criticó eso, las listas negras, porque es cierto que se filtró un WhatsApp donde decía, oye, pueden ir en no sé qué medios, tal. El Mundo no puede ir, salvo Negre y otro compañero. Me metieron a mí un marrón y yo mismo me llamaron los compañeros del diario.es, ¿usted qué opina? Y lo critiqué. Es decir, yo tengo compañeros de izquierdas, de derechas, y a nosotros nos ponen mucha etiqueta, a mí personalmente, pero claro, cuanto más me han dado, cuanto más me han atacado, la gente nos quiere más y es así. Y quien no quiera ver lo que está pasando con mi medio o con otro medio de comunicación que están surgiendo, es que no se entera. Es como el movimiento de Vox cuando sacó los 12 en Andalucía, que los contertulios, como llevan años sin pisar la calle, pues no están en la calle. Pero yo, como estoy todo el día en la calle, pues me doy cuenta cuando me encuentro a ese señor de Elche que está harto de todo, cuando me encuentro un señor en Alicante que está muy cansado de Chimo Puig, o cuando me encuentro una señora limpiadora en Cáceres que está siguiendo nuestro directo y me dice que no puede más, que está harto del gobierno y tal. Ahí es cuando te das cuenta del estado de opinión de la calle, o también del estado de opinión de, a lo mejor, de presidentes de comunidades autónomas que son muy queridos, de izquierdas y muy valorados. Y yo también lo respeto, es decir, que esto no es una cuestión de derecha o de izquierda, esto es una cuestión de respetar la libertad y de pisar la calle. El periodismo tenemos que hacer mucha autocrítica, el primero yo, pero a mí si hay algo que no me pueden reprochar es que yo no piso la calle. O sea, porque yo estoy todo el día en la calle, podría tener ahora un equipo, yo no ir a los actos, yo no ir a las ruedas de prensa, pero a mí me gusta recorrerme toda España y dar voz, ¿no?, a los que no tienen voz y a los que han sido perseguidos, vilipendiados y a los que están pasando las canutas. A eso representamos nosotros. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Perdón. Este de aquí. Muy bien, muchas gracias a los dos. Ha estado muy interesante que hayáis podido confrontar opiniones también. Ahora, si alguien quiere realizar alguna intervención, quiere formular una pregunta a Javier o a Miguel Ángel, o quiere... Sí, Marifé creo que quiere. Javier, ¿hay alguna historia, algún artículo, algo que moralmente hayas preferido no publicar, o una noticia que te ha afectado a ti personalmente y hubieras preferido no dar? Una pregunta, y la segunda es relacionada con el título de la jornada. ¿Te parece que la corrección política es una herramienta de control social? Sí, sin duda la corrección política es una herramienta de control social, porque es muy complicado ser políticamente incorrecto, tocar temas tabúes como las denuncias falsas que ponen mujeres a hombres y que les arruinan la vida, como las mujeres que asesinan a sus hijos, que hay más mujeres, según contó El Mundo, que hombres que asesinan a sus hijos y no tienen ni un minuto de televisión. Es decir, ser políticamente incorrecto, un amigo mío me lo dijo en su momento, el precio de la libertad es caro. O sea, yo tenía un peaje brutal. O sea, yo entro en determinadas ruedas de prensa
en algunos lugares y te encuentras con un vacío de la profesión. Pero como ya lo había vivido en el País Vasco, cuando me mandó Pedro J a cubrir las ruedas de prensa allí del Parlamento Vasco, me tocaba enfrentarme con Batasuna y hacía preguntas, y por preguntar a Batasuna, a la izquierda Berchale, si condenaban el terrorismo de ETA o cuando iban a pedir perdón las víctimas del terrorismo, te encontrabas con la indiferencia de algunos compañeros, incluso el señalamiento de medios incluso aparentemente constitucionalistas, pero que estaban imbuidos de un clima social de tanto miedo, ¿no?, de tanto silencio, de este viene ahora de Madrid, el paracaidista aquí a sacarnos la cara, tal, no sé qué. No, yo estaba haciendo mi trabajo, incluso yo tenía una pareja allí en el País Vasco que nos costó, ¿no?, la relación por el clima de presión social sobre los periodistas que iban a contracorriente. Y yo antes iba a televisión tradicional 16 veces al mes y ahora voy 4. Sí, la diferencia, pues que ahora alzo mi voz contra el establishment mediático y eso obviamente pues preocupa. Sigues estando, ¿no?, yo creo por que no digan que nos han censurado, pero sí que en las mesas de tertulia, en las mesas de debate, mi discurso me consta que es incómodo, como ahora han vetado, por ejemplo, en la Sexta Noche. Antes estaba todo el día Eduardo Inda y Paco Maruenda, ahora van menos o no van en algunos programas. Es una forma de marcar la agenda, es decir, que los periodistas incómodos que sacan determinados temas no aparezcan o aparezcan en los minutos de la basura o en mesas, ¿no?, donde no se habla de política. Yo he ido a programas donde he estado 4 horas sentado en la silla y donde la presentadora no me da el turno de palabra, o me la ha dado cuando ha llegado el momento del suceso. Y sobre temas que me hayan afectado a mí personalmente, pues mira, así en concreto no recuerdo, pero sí cuando he visto en mis carnes que han publicado fake news, noticias falsas, ahí me he dado cuenta el daño que hacemos los medios de comunicación, y sí que me he acordado en algún momento, a lo mejor en algún artículo donde a lo mejor por la juventud pues le has dado una repercusión mayor o te has ensañado más, no con el ánimo de atacar a esa persona en concreto, sino a lo mejor con el ánimo de destacar, de sacar un titular más brillante. A lo mejor recuerdo ahora un famoso actor que abrió un restaurante en Madrid, que era amigo mío personal, y me dieron el chivatazo de que le iba fatal, que estaba en ruina y tal y cual, y mi titular, ¿no?, mi noticia en El Mundo provocó directamente que el restaurante cerrase, porque claro, ¿quién va a ir a un restaurante que va mal? Y luego con el tiempo, cuando te lo hacen a ti, es cuando ahí te das cuenta de la responsabilidad social que tenemos los periodistas a la hora de no publicar informaciones o no darle a lo mejor tanta importancia a determinadas informaciones que no lo tienen o que te la puedes guardar. Es decir, que no hay necesidad, si Quique San Francisco, que en paz descanse, pues la está pasando canutas y tiene problemas de otro tipo, ¿no?, pues contarlo públicamente. ¿Qué ganas? No ganas nada. Si lo está pasando ya mal, si le vas a machacar en la envidia, a su familia, tal igual. Es decir, ahí yo sí soy partidario de que hay temas de índole personal que no hay que tocar. Es decir, a nosotros nos han llegado mucha información a nivel personal de muchos políticos y no la hemos publicado, porque es una línea roja que no hay que pasar, yo creo, porque a mí me ha afectado a nivel personal, porque han sacado la foto de mis padres en Cataluña, nos han puesto una diana, la dirección personal, tal. O sea, en Madrid me tuve que cambiar de casa por las amenazas y scratches y tal. Entonces, bueno, de piso más bien. Y entonces ahí te das cuenta que tienes que cambiar de mentalidad, ¿no? De que a la hora de publicar tienes que elegir muy bien el titular, las palabras que usas, porque hay una familia, ¿no?, que es la que sufre, y por muy malo que haya sido una persona, por muy corrupta, tienen unos hijos. Por ejemplo, con Bárcenas, con el hijo de Bárcenas también, yo recuerdo que, bueno, le puse un titular como de broma, ¿no?, que me lo dijo, pero en tono irónico. Mi padre también me pagaba en sobres en B, ¿no? Yo le pregunté, oye, ¿tu padre te paga en sobres en B? Y él dijo, sí, tal, no sé qué. Claro, era la paga. Yo se lo llevé al titular y él se enfadó mucho, hasta el punto de que me retiró la palabra, y era una persona muy de mi entorno privado, con la cual me había portado yo muy bien, porque yo les había sacado muchos artículos y tal y cual, y ahí me di cuenta de que el chaval no tenía culpa de lo que había hecho el padre. Y ahí sí que a veces dices, joder, te come, ¿no?, la mala conciencia, y yo ahí la verdad que aprendí mucho, sobre todo cuando mi madre estaba mala de cáncer, empezaron a sacar informaciones falsas continuas, y estar el aluvión que es tan injusto que quien sufre es mi madre, ¿no?, enferma de cáncer, viendo esas informaciones antes que yo, ¿no?, que puedo sufrir pero a mi manera, ¿no?